de S.A.M. Soy Yensi. Yo soy Yalira. Isabel. Priscila. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que a todo el mundo le gusta, y si no te gusta, pues lo estás haciendo con alguien equivocado, y es el sexo. Las cosas como son. Si no te gusta el sexo, mi pana, quiero decirte que tienes que buscar a alguien que te lo haga como debería, porque everybody loves sex. That's what I'm gonna say. Who wants to start? No. I could talk about sex for days. I could talk for sex. Like, yo soy una persona, mi esposo diría como like a guy, fogaz. O sea, eso de pacho, eso no va conmigo. Yo puedo hablar de sexo every day, all day. Like, what you want to talk about? Let's do this. Yo pienso que mayormente no se habla mucho porque no estamos acostumbrados. También hay algunos de nosotros que no estamos acostumbrados because it's treated like a taboo already to talk about sex between gals and everybody all around. Yeah. Because it's treated as something that you should hide. It's like something personal. Es algo personal tuyo, de tu pareja, de tuyo, whatever. No se habla de esas cosas. Con tus amigos, con tu familia. Bueno, la familia es otro 20, pero con quien sea. Así. Fíjate, al principio yo también tenía como que ese tabú, como que, ay, el sexo, como que... Y después yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué, caramba? Why the hell no puedo hablar de sexo? ¿Por qué no puedo hablar con una amiga y decirle, loca, pues mira, trata esta posición o trata esto, ¿sabes? Es como que, like, to just vibe and talk about a conversation about sex. Tú aprendes de cada una de estas personas. I mean, there's some people who are into BDSM. There's people who are into vanilla sex. There's people who have... Wait a minute. What's vanilla sex? Wait a minute. Let's rewind. What's vanilla sex? Wait a minute. You just said something that I haven't heard of. Como que, y mira que yo soy bien... What? Plain sex? We ain't got no time for plain sex. What you talking about? What? I mean, I've met people who just are into the act of sex with no, foreplay, with just get into it and get out. Yeah, plain, yeah. Okay. Yeah, like nothing, like no foreplay, like no touching, no. What? Yo conocí people do that? What you talking to me about? Oh my God. Y yo lo miro, que obviamente I respect the person, but I'm here like, how? Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí tú no me vengas como que vamos para encima, eso no. Papito, hay que lubricar esta área, tú me entiendes, ay, bésame, tócame, o sea, hazme algo, porque eso no. That's going in dry. That's what I'm saying. There's no foreplay. I mean, that's what I'm saying. Like how like mental, like es que sex is so mental. Es como que es algo tan mental. Tú tienes que estar mentalmente como que conectada con esa persona que no, o sea, no sé, tendría que yo ahora verificar cómo es plain sex, como que vamos a meter ya. You know what I'm saying? Cuando estás preparando la comida, you know. Todos los pasos. Exactly. Like, I don't. You gotta cook it, season it, all that stuff. You know what I'm saying? Es como que yo sí puedo ver eso más como que para los hombres. No sé si me entiendes, como que los hombres están ahí preparados. Ya, mira, rácata, estamos aquí activos. Vamos a. ¿Me entiendes? Estamos aquí activos y vamos a meter. Hay hombres que yo, mira, antes de casarme, yo era, ¿tú me entiendes? Fogaz. Siempre lo he sido, de verdad, desde que yo empecé a tener sexo, esto para mí es, vamos a chingotear. Pero, yo les dije que este tema para mí no es bochornoso. O sea, van a ver. Pero una mujer, no sé, o sea, no sé si soy yo, pero yo necesito que como que sentirme deseada, que me besen, que me toquen, que tú sabes, bajen al ¿tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Hello, prepara el ambiente, porque si esto está seco, esto no va para adentro, papito, o sea, te quedaste ahí en el portón, te quedaste en el gate, como dicen. Se quedaste en el gate, yeah. En el gate. Dear jeez, okay. And I mean, it hurts also going in dry, it like hurts a lot. A lot. De que ahí es como que si no va a pasar, at least put lubricant on it. Come on, please don't make me feel uncomfortable.
I'm gonna tell you something right now. If you need to put lube, honey bunny, we done. Pack your shit and leave my house. Porque si tú no me sabes, o sea, si yo no me mojo contigo, no, I mean, you need to leave. Yeah, it's not compatible. You need to leave. Es que tú tienes que estar mentalmente como que conectada con esa persona, como que es como que conectada. People is not like. I have a question. Mira, what about you? Because you're laughing, but you're not saying nothing. I'm looking at you. Mira, en mi experiencia así sexual, yo me he dado cuenta que es verdad, los hombres se creen que es como que, mira, estamos ready y vamos para allá. Cuando yo tuve una pareja antes de la pareja con la que estoy ahora, y yo no me mojaba. Y pues como que yo pensaba que eso era problema mío, ¿entiendes? Que era, pues, maybe mi cuerpo no estaba reaccionando bien, qué sé yo. Ahora con lo que yo ando, pues, o sea, le parí una nena, más nada te digo, o sea, que he ido poquito a poco descubriendo y en parte es porque uno es más abierto con ese tema y pues ahora estoy más confiada, sé lo que me gusta, puedo decirle a mi pareja, mira, esto me gusta, esto no me gusta. Y también eso es bien importante, la comunicación. Porque no es cuestión de simplemente pararme aquí y decir, ok, pues lubrícame, mójame, hazme todo. Sí. Priscila. I don't know. Yo con quien estoy no me quejo. No me quejo. Pero sí hubo un momento a mi early something. Bueno, no quiero decir mi edad. Early something. Que como que you fake it. Y uno como que piensa, uno, ok. Y como que that's wrong. Como que no debe de pasar eso. ¿Me entiendes? No debes fake it. Si no te gusta, no, dilo. No, dilo. Yes, preach that shit. Exacto. Mira, yo conozco gente, bueno, lo que está diciendo que yo conozco gente que nunca se han venido, o sea, nunca han tenido un orgasmo, nunca han sentido el placer de tú como que sentir que tu cuerpo toda tembladera. No se puede así, mi pana. No. Bells, you were gonna say something. I'm sorry. Yo te interrumpí bien despiadadamente. I really was gonna say the same thing. There's people that I've met that haven't even felt what it is. And for me, that's just mind-boggling. That's sad. Yeah, and I mean, it makes also sense that if with the right person that knows what they're doing, but not necessarily that, but if it's compatible sexually and emotionally, I think that's ultimately what gets you there. I don't know. Es mental. Realmente tú llegar al orgasmo es bien mental. Por ejemplo, ¿verdad? Esto es algo... fuck it, yo soy bien abierta. Yo soy un libro abierto. Si ustedes trabajaran conmigo, ustedes dirían, esta Yensi está loca para el carajo because I am how I am. Pero mira, les voy a decir algo. El sexo es tan mental de que you have to be like emotionally invested que yo, aunque yo he corrido, ¿verdad? Yo he tenido sexo con pues varias personas, además de, o sea, former husband, pero con el único que yo he podido llegar a hacer un squirt ha sido con mi esposo. Y en todas fases, penetración, oral, ha sido con él. That was the best cameo right there. Pero volvemos para lo mismo. Yo conozco a mi esposo hace como 15 años y llevamos amistad de esa longitud. Llevamos juntos 9. So, ya es un cierto tipo de comodidad, de que nos conocemos, de la confianza, ¿me entiendes? Que hay, de que él conoce lo que me gusta, yo conozco lo que le gusta, sabemos cómo calentarnos, qué hacer, ¿verdad? Para que cada cual esté satisfecho. Pero cuando yo, ¿verdad?
exploto de esa forma, realmente es porque estoy mentalmente invested en like what he's doing, where he's going, y ni te digo si estoy high. If I'm high, yo, eso se siente a otro nivel. Lira, Bells, ustedes dos que fuman conmigo. Yeah. What? Yes, you know what I'm talking Whole about. nother level, whole nother feeling. Es que your senses are like on point. They're like, what? I feel this double. Wait a minute. Yes, let's get it. Ay, en diferentes posiciones, you're like, okay, this is different. Tú sabes que ahora mismo estoy pensando that people are gonna see this and van a decir como que mira ella tan sexually open. Y hay gente que va a decir como que yes, girl power. Y hay otra gente que van a decir, mira, look at this hoe. O como que, ¿tú me entiendes? I think that's a double standard. Because if this was a fucking male podcast, it would be like, yes, ellos están ahí hablando la verdad, sí, la chicha, pero como no lo es, y esto es otro punto bien fuerte de lo que es el tema del tabú del sexo, que las mujeres pues como que no podemos hablar de lo que es el sexo, porque rápido nos clasifican, ¿verdad? De alguien precoz, caliente, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, yo que hablo mucho de todo, básicamente, pues me he confrontado con gente que me dicen, oye, pero tú eres mujer, como que no crees que deberías de como que bajarle, y yo, fuck my face, eso es lo que, o sea, porque yo sé quién yo soy, ¿me entiendes? Yo estoy firme en quién yo soy, me conozco, y eso no me afecta, pero alguien, por ejemplo, que una mujer que tenga 20 y pico de años, 21, 22, que todavía está conociéndose, viendo quién es, formando su personalidad, formando quién quiere ser en un futuro, pues puede ser, y ahí pues como que te cohiben, y eso he visto como ha pasado a muchas personas, a muchas mujeres específicamente, que se cohiben de ese lado y piensan que como que su sexualidad o el tener sexo o el experimentar o hacer otras cosas, pues como que moralmente no es lo correcto, no es like, descúbrete, ¿me entiendes? It's like, just be fucking, see where your sexuality is. No sé. Yo por lo menos así no he tenido muchas amistades con las que, ¿verdad? No tengo así muchas amigas que me siente a hablar de mi sexualidad. Sí he tenido amistades que sí he sido bien abiertas con ellas, de como que, ay, mira, pues a mí me gusta así, así, así. Y ella me dice, sí, esas cosas a mí también me gustan, pero como que nunca he tenido la oportunidad de ser bien open, de hablar de las posiciones, de ser bien personal con mi situación. Me gusta este tema por eso mismo, porque me da la oportunidad de ver qué puedo hablar, qué puedo expresar, maybe encuentro cosas que pues no me había fijado antes de que me gustaban, cositas así. Claro. Yeah. Bueno, conmigo es más, yo con mi amiga, mi mejor amiga, siempre hemos sido bien open talking about it because my best friend is from the BDSM world. Esto es un mundo aparte. No tan solo sexualmente, pero disciplina y es un lifestyle. So, yo aprendí bastante por ella de cómo compartir bien con un hombre. Y cosas que a mí me gustan, que yo pensaba que antes era either tabú o era malo, que actually tiene un nombre. Vamos a decir, si la persona es not lazy but submits, it's because you're submissive. Yeah. And your partner is the dominant. But I thought before is that we always needed to be submissive, or I always needed to listen to the man. When in reality, it's just a kink. Simply as that. Or whatever other kinks I learned, kitty play, impact play. There's people who really like your rub. There's sadistic people who just like to inflict pain. It's a whole nother world. And you learn so interesting. ¿Ah? Yo nunca he conocido a alguien que esté en el mundo de BDSM. But this is interesting. I'm interested. Yeah, because you explore different kinks. Really, because there's some people who like to be acting like a mother. It's called mommy play. Or you got the kitty play, like you're a cat, or animal play where you're a furry situation. There is shibari or rope tying, which is one of my favorites, to be honest, because it's, apart from helping with sexuality, it's also very artistic.
Like I've been in a harness for like 6 hours. It's all for the love of the rope, and that also enhances the sex. There's so many other different types of kinks that you think about, like, okay, this is weird, but there's actual world about it. Like yo no sabía de kitty play until, you know, I saw it from my best friend's side, because I thought, okay, would it be weird if I fuck with kitty ears? Would No. that be weird? No. No, it's not, because there's a whole other people that like it. Eso no es una categoría en Pornhub, honestamente. Yeah. Kitty play. Kitty play. Like there are girls that go so above and beyond in kitty play that they actually like drink milk from a plate. They act like cats. They purr. They do everything. I've seen like people that put Pampers on and want women to give them bottles. Yeah. Eso sí lo he visto. Yeah. And I'm like, you do you. I mean, I don't. Whatever floats your boat. You know what I'm saying? I mean, there's women that do that same thing, and they have their own corrals, like big, like adult version corrals. It's a whole world. That's all I can say about it. Priscila, ¿y tú? Pues yo como que sí he hablado, pero ha sido más en son de broma con amistades. No quiero sonar mean. No quiero ser bien mean girl, pero en son de broma con amistades, pero nunca he sido así como que de tener como que una amiga que me diga como que sí, esto funciona, esto no funciona, o lo que sea. Sí, como que, como uno dice, el tripeo en corillo sobre el tema. Pero como que también puedo decir del tema que hay muchos hombres que son bien egoístas y solo piensan más que en ellos, y es como que no dejes que sean selfish, no, exigen lo que quieren, dilo, sé verbal, porque es algo de dos personas, ¿me entiendes? No, y volviendo a lo que dijiste antes, Priscila, don't fake it, ¿me entiendes? Si lo está haciendo como mierda, el que no te está llegando ni al clítoris, no está haciendo nada, ¿sabes? No estés ahí, ¿sabes? Como que no lo hagas porque no te está ayudando ni a ti, ni a él, ni a nadie, ni a la futura novia que venga después de ti, o sea, adiéstralo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que, y suena como que, oh, he's a dog, qué sé yo, no, pero, like teach him what you like, porque si tú sientes que vas a estar con esa persona toda tu vida, imagínate tener más sexo. You're only harming yourself. Yeah. Y ese, aunque no se habla mucho, es parte de la relación, es una parte importante en la relación, ese tipo de intimidad. Like a lot of people, a lot of couples that have lived or has been together for so long, like 50 plus years, they always have sex often. Maybe there's a reason behind it. Se fue Yensi. Se fue. ¿Se sigue grabando? Entonces, todavía ahí. Like, seguimos live. Ahí llegó. Okay, I'm back. Plaqueamos. But you guys, yeah, it keeps on recording because I didn't put in a broadcast. I could come in, I could come in and out all the time, and it keeps on. Okay, I mean, we noticed. We're kind of where we're like, is it still recording? He's not gonna edit that out. Nada más quiero que tú lo sepas. Okay, that's gonna be hilarious. Blooper reels. I keep saying, end of the year, end of the full year, it has their sound. There should be a blooper reel. Blooper reel. Yes. Are we todos que estamos aquí, todos tenemos pareja? We all have somebody? Yes. Okay. I think so, yeah. Okay. What do you guys, o sea, ¿qué ustedes creen de una relación abierta? O sea, no abierta de que tú tengas una relación amorosa, sino como que you could have sex with other people. So, en cuestión de poliamor o just open relationship, like you like an open relationship. Like if you want to have sex with this person, then you could go on and have sex, or if you don't, like como que you want to have sex with the other person, you can. Because that's coming, like
está entrando como que a algo que como que is normalized in some cultures and it's like with some people, not with every people, ¿me entiende? Como que no sé, it's a topic that's coming up now. Mira, yo anteriormente vivía con una amistad que nosotros estábamos kind of like in an open relationship. Ellos tenían su pareja y pues yo era como que esa tercera persona and I was like, me di cuenta que, no sé, es como que extraño, me sentí incómoda porque siempre, como yo soy una persona que siento que soy bien celosa, pues sé que yo no funcionaría en ese tipo de relación. Con todo y eso, la persona con la que estoy ahora mismo, él y yo empezamos nuestra relación siendo amigos con privilegio y fue una transición que no puedo decir que no estoy completamente de acuerdo con eso porque te estaría mintiendo. Pero sí sé que ese tipo de relación no funcionaría conmigo. Not my thing. Pero sí soy una persona que estaría dispuesta a si en algún momento de nuestra relación pues queremos hacer un threesome o algo, I'm open to that. Pero no estoy abierta a tener una relación formal abierta como tal. For me, it's a little bit difficult because I've, como dice Yalira, like you tend to be a little bit jealous of the other person because está dando más atención a ellos que a nosotros or whatever. I think I'm always going to be monogamous. Like that's my person. Right. Person, pero yo tengo amigas, eso es porque yo digo de poliamor, que tengo amigos y amigas que son poliamorosos. They tend to have multiple couples, like or at the same time. Yeah, and they're okay with it. It's not like they can have sex with these people. It's that they're, you know, having a relationship with this person and this person. Like they have an actual formal relationship. Exactly. Oh. So I have that experience and I've seen it before. I'm not one to yuck your yum, but it's not my thing. Exacto. Cuanto puedas decirle, yo me recuerdo que una vez Will Smith was saying that it was part of society that made us believe that monogamy is correct. Like nobody has tried polyamory, nobody has seen or felt polyamory relationships or having that diversity or openness to be with other people while still being in a relationship, because love is love, not what we sexually attract to, I guess. And that's just me going in a tangent with that topic. But it's, I guess, to each their own how they were brought up culturally and how they feel currently, because maybe you want to have a threesome and try that out, but there's some people that have tried it that can't even tell you that it's not really that fun. So eso uno se desmotiva. Y más con personas como yo no sé si uno de ustedes también, que parte de LGBT, yo soy polisexual. Y pues es fácil para nosotros una relación poderla experimentar. But in my head, I'm here like I'm still jealous. Like if I see you stick it to another person, I'm not gonna feel right. ¿Y Priscila, y tú? Yo soy bien celosa. I'm a Scorpio, so por eso lo digo todo. Pero no, hace años cuando estuve en la universidad tuve como que un amigo con privilegio y la relación fue como que en el Titanic, porque todo súper fun, todo súper nice, pero empieza a tener sentimiento por esa persona y ahí es que la cosa va en picadas o formalizamos y todo, pero era como que pelea. Entonces eso no es una relación como que... Y ahí como que me di cuenta de que yo no sirvo para esto. So I like to be exclusive. Y como que no... Como que sé que no funcionaría. No funcionaría. Yo conozco hasta qué nivel llegan mis celos y no funcionaría.
No, es que uno realmente pues se conoce, ¿me entiendes? Y hay que reconocerse. Hay que saber sus límites y tampoco es como que vas a dañar tu relación por tratar de experimentar o hacer otras cosas, ¿verdad? Que tú ni sabes qué va a pasar. Yo y Nicholas hemos hablado extenso sobre ese tema y hemos estado de acuerdo, ¿verdad? De que pues realmente, aunque uno ama a una persona, por ejemplo, yo puedo amar a mi esposo, pero puede ser que yo conozca a alguien más que también pueda sentir una atracción o una conexión de un nivel en que tal vez vea en esa persona algo que yo no es que no vea a mi esposo, sino como que hago un clic con alguien que no sea mi esposo sobre algo. No sé si me estoy explicando. Like as if somebody that I could meet could intrigue me in a way that maybe Nicholas doesn't. Como que I could connect with somebody else on a different level that I can't connect with Nicholas because Nicholas is his own person. He's his own way. And this person is a different person. You know what I'm saying? So we've talked extensively about this topic and we both have talked about it in the sense of if at one point we really do feel like we want to have sex with somebody that's not inside of our marriage, that obviously we'd have to talk about it a little bit more into detail, but we're open to that possibility because we understand that, you know, just because you love somebody doesn't mean that that's the only person you could love or you have to love. ¿Me entiendes? Because you're a complex person. Pero es que cada cual, es que eso todo también depende de tu relación, la confianza que tienes en tu relación, how strong your bond is, ¿sabes? Son muchas cosas, the trust que se tienen uno al otro. Son muchos factores que hay ahí que te lleva a hasta contemplarlo, porque antes cuando empezamos, nada más yo pensar de que él estuviera con otra mujer, eso para mí era no puedo, I'm gonna cut your dick off, fuck that shit, ¿me entiendes? Y ahora que ya llevamos 9 años juntos, es como que, okay, this is something that we could consider, this is something that we could talk about, and it's not that we've lost love, and it's not that the sex is bad because, honey, it is not. It's just as a person, como que you might actually like want to feel something different, be with something different, and that's nothing bad. Y por eso es que esto es como que esto es un topic like touchy, porque hay gente que como que lo van a ver y van a decir como que ay, ellos tienen problemas, como que no se me entiende, como que ellos consideran overly judged for no reason, without understanding really like the whole concept of it, or stepping into your shoes and how you feel and all that stuff, because not necessarily people have to agree in different opinions, and it should be like un fuego. No me acuerdo la primera vez. Sea monógama, pero hay personas que son más abiertas y más accepting, pero tampoco soy yo persona too young. No, yo me acuerdo la primera vez que yo hablé sobre esto en mi trabajo, porque como vuelvo y repito, yo soy una persona bien abierta de cómo yo pienso, lo que siento, y no es que y respeto a todo el mundo, respeto las creencias de todo el mundo y lo que ellos piensan y etcétera. Pero cuando yo empecé a hablar sobre esto, Ana, tú estás teniendo problemas con tu esposo. Incluso cuando yo me fui de vacaciones sola, me dijeron, ya vas allá a ir a chichar con otra gente. Y yo, first off, I'm not, but second, it's none of your business if I fucking do, you know what I'm saying? Como que si a mi esposo no le molesta, no le entra esa preocupación en la mente, why are you? You know what I'm saying? Es como que ese like, what horn do you toot in this parade? ¿Me entiendes? Como que, ¿qué pito tú tocas? Ninguno. Envidioso. So it's like, como que yo veo que, por ejemplo, si hubiera sido un hombre hablar sobre eso, de que su esposa le dijo de que está abierto a tener relaciones con otra gente, todo el mundo estaría pero como soy yo, que soy una mujer, que la gente socialmente ve eso como algo, ¿verdad? Negativo, frowned upon, no, la mujer tiene que ser fiel, tiene que estar ahí para la esposa,
Y es como que you do know that we have needs, right? You do know that we are also human. ¿Sabes? Es como que just because he has a dick and I have a vagina doesn't mean that we're different. ¿Me entiendes? Es como que... So many years of oppression, so many years of pure abuse of the woman just because we are viewed as weak when we're not. We're exactly the same, flesh and blood. Correcto. Yes. No, nothing different. Maybe the way that you turn me on is different from what you guys get turned on, but that's the only difference. Sexually, like. Yesterday, I was seeing a stand-up comedy by Ali Wong. No sé si ustedes saben quién es Ali Wong. Ella es una comediante en Netflix. Chinese, American. Anyways, sacó un Netflix special, ¿verdad? Y yo lo vi ayer con Nicholas. Y ella, en parte de su stand-up, está hablando de eso mismo, de la, ¿sabes? De las relaciones, cómo la diferencia es entre un hombre y una mujer cuando se trata de lo que es el sexo, cuando se trata de lo que es un matrimonio, cuando se trata de lo que es la infidelidad, como que del hombre se le espera a ciertas cosas. Es un hombre, déjalo, eso. Y entonces no es igual con la mujer. So, hay tanto doble estándar cuando se trata de tantos tópicos como lo que es este, que es so like massive, you know, this like topic is just humongous. It is. It should be talked about more because, like I said in the beginning, we learn from each other, we understand from each other, and we understand one ourselves because of what you guys are saying. Yeah. Which is weird in itself if you think about it that way, but it's just the pure honesty of the world. Like, you find yourself and still learn about yourself from other people. That's why it should be talked about more openly and not get demonetized. Just saying. Just saying. Tú sabes que yendo por la misma línea de Yensi, me acordé todo random que yo tuve una expareja que era bien celoso con que yo en mis fotos pues estuviera sexy o pues no me viera normal. Le molestaba que otras personas me escribieran te ves bonita o me pusiera corazoncitos y cositas así, pues son cosas que uno no puede controlar y uno no va a estar diciéndole a todo el mundo, ay, no me digas que soy bonita, por favor, porque mi novia se molesta. Y ahora yo tengo una persona que es tan diferente que me apoya y me dice, yo vengo y le digo, mira, como que, ¿cuál es la foto que más te gusta? Y me dice, esta, te ves bien buenota en esta. Y me comenta o simplemente me dice, mira, la foto te quedó bien, te ves espectacular. Y yo le enseño cuando los hombres me tiran piropos. Los otros días me dijeron, ay, me encanta tu sonrisa es como mermelada de guayaba. Y yo me quedé como que, ¿qué? Pero ese piropo nunca lo había escuchado. Y yo fui corriendo donde él y le digo, mira lo que me acaban de decir, ¿qué es esto? Y me encanta porque pues es eso, que las mismas culturas han hecho que los hombres son los únicos que pueden escribirle a las mujeres, te ves bien buenota, y nosotras, si tenemos pareja, pues nos tenemos que quedar así, mira, no, eso no. Y de verdad que es horrible. Pero son cositas que uno no se da cuenta hasta que las habla. Exacto. No, y diste un buen punto también, Lira, cuando dijiste que la diferencia entre un novio y otro novio. O sea, estamos hablando de alguien que técnicamente era tóxico, porque ¿qué culpa tienes tú de que alguien te esté diciendo, está dura, mamita? ¿Tú me entiendes? O sea, no tienes ninguna. A alguien que realmente te acepta, que te dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás, ¿verdad? En esta cultura que obviamente gente te conoce, ¿sabes? Que tú socially, you're actively in your platforms. Y no es eso, y que me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo. Es lo que uno necesita. Like, gives you a boost of confidence. Exacto. No, y es la confianza que te tiene. O sea, cuando él te dice así, ay, te ves bien buenota, it boosts your confidence, pero también te da confianza en esa relación, because
you're like, okay, he trusts me, like he sees who I am. Y esa confianza, mira, a uno le expulsa y uno hace unas cosas brutales. Es que es todo con la persona, de verdad. Exacto. Es La la Vivir persona. la vida sin filtro y puedes tomar la foto que te pegue la gana. It's very freeing, to be honest. Te sientes más Yes. libre para poder ser más creativa. También. Exacto. Mira, mi esposo, a mí me encanta ir a la playa. Entonces mi esposo un día me dijo, ponte el traje de baño que te dé la gana y vamos a, ¿sabes? Como que para hacer un shooting, qué sé yo, y nos vamos para los tubos. Y yo me puse, yo no tengo complejo con mi cuerpo, de verdad a mí no me importa. Me puse un bikini, el brasier y un panticito high top, feliz de la vida. Y cuando yo llegué a mi trabajo, me dijeron, y él los posteó todas, y posteó ahí un reel y todo bien bonito. Y cuando llegué a mi trabajo, me dijeron, I think I remember which one it is. me dijeron, Yensi, me encanta como tu esposo te presume. En todos lados, mamita, en todos lados que yo me paro, en todos lados yo soy la más bella. Y entonces, él no me tiene ni que decir, nada más con la mirada, es que llevamos tanto tiempo ya juntos que ya yo sé que él está ahí, esta está dura, y yo... My goals are so cute. I love that. And that little reel was adorable too. Y en verdad te veía bien perra. I'm here like, Yeah. Yes, big and beautiful. Yes, big and beautiful. No, de verdad, pero incluso I get double standardized because I get standardized because I'm a woman and also because I'm fat. And so they be like, nah, it's like, no, I'm gonna move. You know what I'm saying? I'm gonna get it today. So, yo sé bien, I'm very comfortable. I'm a comfortable person. Yeah. Yendo por la línea de Yalira, con su esposo, de las fotos que sube y eso, y que él la apoya en eso, a mí me llega mucho comentario. Yo hago cosplay y a mí no me importa, ¿verdad? Enseñar o no. No es nada que no se haya visto. Y como que muchas veces en trabajos que he tenido me han preguntado, pero tu novio no te dice nada, pero tú haciendo cosplay y enseñando no te dice nada, pero él se siente cómodo. Y yo, él se lo está comiendo, so nadie más. Cosplay y consumir mis redes, pues mira, le da un follow y no me ve si me bloquea. Gracias. You don't like it when you follow. But I hate when they do that. Yo odio que me digan eso. Mira, pero tu esposo te deja salir. Cualquiera diría que él es mi owner. Como que me compró. Dice por aquí Nicolás en algún lado. No entiendo. ¿Cómo que estamos hablando? No me jodas así. ¿Qué? No. Incluso a veces mi esposo me saca la ropa que él quiere que me ponga. Y mi esposo, créeme, he loves all these curves. Y él a veces coge las cosas que yo digo, o sea, that's short, ponte lo que se joda, ponte un pantaloncito corto. So it's like, if you don't, like, de verdad que yo creo que yo soy como soy y he llegado hasta donde, con la comfortability conmigo misma por mi esposo. Porque mi esposo, desde que estuvo conmigo, mira, yo tenía un complejo cabroncísimo. Al principio, hace 9 años atrás, yo era una Yensi completamente diferente. En el sentido de que yo no me atrevía a ponerme un bikini, jamás me hubieras visto. Un pantalón corto en la vida, mamita, en la vida. Señar estos molleros, never. Y ahora me pongo chenca, me pongo corto, me pongo las dos cosas hasta juntas, me pongo un bikini, camino por ahí feliz de la vida. Y es por mi esposo. O sea, yo lo digo, a mí no me importa. Él fue el que me creó esa confianza en mí misma. ¿Ya? Because he'd be like, póntelo, I like it. And if I like it, and I'm the one that has to like it, then it doesn't matter. And I'll be like, you fucking right. Yes, you are. Y vengo y me empecé a ponerlo y después yo decía, ¿estás bella? Ay, como esa muchacha me encantaba. Niggas, you know what I'm an idiot. What are you doing? Yo por lo menos, yo tuve suerte que mi pareja, like my previous, my ex-boyfriend was open about it, that I've had professional pictures done. And I'm also a cosplayer. I cosplayed in a while, I haven't. Now, ahora para este año, vuelvo para atrás eso. Yeah. I know, yay. Ustedes me van a ver por ahí como Spider-Man. Okay. Yo por lo menos I've had professional pictures done con, no sé si conocen quién es Cyanide Nation, Wilfred.
que es un tremendo fotógrafo, tremendo, bello y súper respetuoso, que puedes hacer lo que sea en cualquier tipo de colores. Like, you can do completely nude shots with him and not feel uncomfortable. That's amazing. He's an amazing person. Y he hecho esas photoshoots y he tenido my fair share of people talking to me in the DMs. But even then, I don't need to show my body for men to still come by and say, hi, are you single? Like, I could just show a smile. For all of us girls, you could just show a smile and still men feel like it's an invitation to talk to you. Yeah. Yeah. Sí. Just because you smiled in a picture, you smiled, you say, hi, oh, I like your shoes, stuff like that. Like, you're nice. Sí. Oh, she wants to get in my pants. No, nene, me gustan los fucking zapatos tuyos, ya. Vete para allá. For real. A mí me gustaba mucho antes hacer eso, darle cumplidos a la gente y pues escribirle y decirle, ay, me gusta mucho tu pelo, me gusta mucho esto, me gusta mucho aquello. Pero simplemente lo dejé de hacer por eso mismo, porque hay veces que, ok, pues entonces después tengo a esa persona otra vez escribiéndome. Me ha pasado tantas veces que digo, mira, mejor no te hablo y ya. Porque es que siguen montando conversación y de las cosas más tontas. Es como que, mira, I mean, do you have nothing else better to do than to, you know, talk to somebody that has a fucking boyfriend? Just saying. I mean, I might be calling out a couple people, but just saying. Get the hint. Si no te está hablando, no te Vamos aquí desahogándose. Estar con alguien. Me acuerdo que el muchacho, pues yo empecé, hola, mucho gusto, y él empezó a contarme de toda la parte trágica de su vida. Él empezó, ay, que estoy triste porque me pasó esto en el trabajo. Y yo le digo, está bien, pero no te preocupes, pues porque esto puede pasar, y pues mira, tranquilo, mañana es otro día. Ay, es que no tengo carro y pues para el trabajo se me hace una joda. Y yo le decía, y a eso le contestaba, no, porque es que esto. Y en menos de 5 minutos, la persona que yo no conozco, que estoy tratando de socializar con él, me contó todas las tragedias que pasaban en su vida. Y es como que yo me sentí que mi nombre debajo decía, ok, psicóloga Yalira, escribe a DM todos tus problemas, por favor. Eso porque tienes que pagar. Oye, si tú me vas a hablar de ahí en adelante no socializo por esas cosas, porque pues, no sé, me hacen sentir incómoda. Y no es que uno no quiere socializar y conocer gente nueva, es que es tan fácil tú simplemente fluir una conversación. No empezar con tu típico hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? Nada, ¿y tú? Nada. O que te digan nada, aquí mirando tus fotos. Oh, creep guy. Creepy. Entra a las notificaciones y le dio foto, y le dio la primera foto de Instagram. Fotos del 2000. Todo lo que le dan los likes a todos Del 2003 por allá, una foto de esta y uno, wow. Después tú te levantas y tú dices, ¿por qué hay tantos likes en mi Instagram? Yo no he posteado nada. Una sola persona. Una sola persona. Y como dijeron, de las fotos más viejas que ni te acordabas que te la habías tirado. Eso es horrible. Y mira, iba a mencionar lo que no se debe mencionar, pero lo vamos a mencionar todavía. Es algo tan común en la vida de una mujer, de unsolicited dick pics. ¿De what? ¿Otra vez? Unsolicited dick pics. Cuando tú no estás preguntando... Yo tengo una idea. Yo he recibido tantas que yo quiero hacer una exposición de arte con eso. Dios mío. Si necesitas donación, mira, te tiro uno. Mira, sí, y podemos hacer dinero de eso. Yes. No, for I've had people send not weird pictures, like cogiendo dick pics del internet and sending like a better version of it. This looks a lot better than yours. This actually trying to divert the whole situation, because honestly, with me, I just ignore it.
I don't know what to do with it. I don't know how to answer that. Huh. No, como que, wow, black. Like vergüenza. Like blocked. Blocked right now. Oh my God. And después nada, hay mujeres que son así también. I have my fair share of women too. Oh yeah. Oh yeah. And that Mira, for yo me. te digo una cosa, las mujeres a veces son más atrevidas que los mismos hombres. ¿Qué? Full, de que uno se queda como que like Damn. Damn. Sir? Damn. What's going on? Okay, I got a question. What's something that men think that we like sexually, that we don't like at all? You know, so that is like, don't do that, please. ¿Me entiendes? Como que no. Esto es para mayores de 18 años. Anybody who is younger than 18, log off. I mean, you should be logging off from the start. I don't know about you. Esa está difícil. Por lo menos conmigo está difícil because for me it was depending on the person. Because I've had, of course, my fair share of people who don't know what they're doing at all, like missing the clitoris and everything. And that is like, honey, it's yo no quiero hacer eso. Yo quiero que tú sepas. Yo no quiero como que dirigirte. I want to go with the flow, pero para mí, people who just don't know where all the anatomy of a vagina is, or our beautiful little taco down there, turn off completely. And a lot of men think that they don't. Trying to make it look cute. The jingle, I mean. If I start naming the different ways of calling a vagina, I mean, we'll be here forever. Just saying. I have an arsenal of it. But Mira, I'm curious. Pues yo te diría que voy por la misma línea de Bell, que hacen así. Como que just relax, relájate. O que están muy emocionados y meten para adentro y wow. Voy por esa. I'm not ready. Relax. I'm not ready, right? Wait. 5 minutos solamente. ¿Qué está pasando? Y cuidado que sean 5 minutos. Hay gente que en verdad mete mano ahí rapidito. Fui. Yo, I'm gonna tell you something right now. A mí hay un par de cosas que de verdad que conmigo no hay cosa que yo más me saca por el techo que cuando estén comiéndose el manjar, que es mi vagina. Vagina. I said it in English in my head. You know what? Y'all understand me. Bajingo. Y sea como un slab. Como que, it's like, no, like, what are you doing? Like what are you doing? Like, don't slobber it. You know what I'm saying? Como que, like, no. I have to like you treat over the buffet, like you know, you like a sushi. You know what I'm saying? Go sell a kid. It's sell a kid. Go slow. Don't. I love that we can hear Nicholas in the background laughing. Just adds to this. And when they're too excited. They're too excited, and then they go, bah, 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 and they come. Yo, what? If you're a 1 minute man, yeah, like you need to work on your edging, my people. Like you know what edging is, right? When you're about to climax and you're like, nope, and you're about to climax and you're like, nope, and then you like that for like at least half an hour. You know what I'm saying? Half an hour to an hour, I think is a good amount of time. Then you could come. But yo, hello. Sí, además de que estás ahí, también estás ahí, taca, y en un minuto, o sea,
No se puede. Yo le puedo dar clase. Wait a minute, no me digas que I'm the only one that has had this experience. Porque ¿qué? Oh, okay. That's why I'm laughing. I've had this experience. Oh my god. That's just bringing flashbacks. Just no. Yo por lo menos puedo decirte que también I go along that line, like si ya estás ahí, te vienes primero y no te importa nada de nosotras, like why? I feel used. I don't know about you guys, but I feel used. Como dicen, throw the towel at you. It's like, for next time. Límpiate. No. Yo he tenido esa experiencia antes with just like random people. And, ¿cómo puedo decir? También depende de la persona, because there's some people who are very resilient in bed that can go for many rounds, and they can come and then keep going, which is my experience as well. Bless you, Yensi. Thank you. El polvo me queda la nariz violada. Yo nunca era de persona de ir varios rounds or anything like that, but with the right person, yeah. Hello. I don't know about you guys, but absolutely. Sure. Absolutely, like 100%. Especially if it's like not rough sex. If it's like after rough sex, it's like she's hurt. You need to leave her alone for a minute. Give me a break. But like if it's like that passionate sex, that's not like rough sex, then yeah. Y si estoy high, más todavía. It's like, baby, we could go all night long if you want. Can we talk about this a couple certain strains that I smoked that makes me feel more hello than any? I don't know about you guys, pero yo he fumado varios híbridos que me ponen así. I don't know what. I don't know if it's psychological. I don't know if it's a certain type of component already mixed into it, because I know there's many things that can create this hybrid, create this indica or sativa, that can activate you that way, but also calm you. No sé si me entienden. Es que el sexo realmente te calma. O sea, un buen sexo es terapéutico. I don't give a shit what nobody says. De que, I mean, it's scientific as well. It releases endorphins and makes you de-stress. Makes you more calm, hasta te ayuda con la ansiedad. Es que acuérdate que mentalmente tú sueltas endorphins. Like how you put it. Like when you come, when you have an orgasm, igual, like han habido estudios que like parts of your brain are like lighting up like a 4th of July because of the excitement, you know what I'm saying? So, but with weed is a whole another story. That's what I mean. Like, there's different strains that make you like that. Yeah. They're also meant for that. Hay gente que dice que con el alcohol, pero yo con el alcohol a mí como que no sé, es que me da sueño. Entonces como que I feel disgusting after, like, when I'm like sloppy drunk, and I'm like, I'm good. I don't feel sexy, just no. A mí me da mucho dolor de barriga, so en realidad no estoy en el mood. Not my type. ¿El alcohol? Yeah. No, pero I don't know. Sex is it shouldn't be mixed. I believe it shouldn't be mixed because you also commit a lot more mistakes when you're under the influence of alcohol versus under the influence of other drugs. And weed especially. Que tú estás más consciente también. Oh yeah, weed I'm awake. Weed I'm like when I'm like present like 100%, like even more when I'm probably not. Como que my ability to just stay focused is so spot on more than when I'm not.
which is kind of like weird if you come to think about it, because you would expect that you could be like focused all the time, but not with me. Like I focus more when I'm high. I Not think when I'm that's the issue with a lot of us, because it was, y esto me imagino que lo vamos a hablar también en el otro episodio, that has to do with weed and the stigma of weed and women, que básicamente que for us te emboba. Esa estigma que antes se creaba de que you're gonna be a drug addict, so you're gonna be falling asleep most of the time and not be present. Tú vas a estar ida, pero ahora que estamos más experimentando con eso, it's medical now, it's going to be recreational soon. Now you notice that with the right amount, you can be concentrated, you can actually function as a human being, but you're calmer, especially with sex. Especially with sex. Yeah. Because it's such an active thing that you have to be concentrated. Ahora con alcohol es otro 20. Tú estás ida. Tú no sabes lo que está pasando. The world is spinning all around you, and you think you can try and find the hole and put it in the stick. No. No, hubo una vez que yo estaba borrachísima en que estaba like over the top. Y en esa etapa I had sex, and I was like, I had sex? Como que in my mind I was like, oh no, bitch, who did you have sex with? Like, what did you do? Like, como que my friend was like, Cely, te chichaste a este. Y yo, ¿qué me chichaste? Like, that's never happened to me when I'm like high, no nothing. Pero borracha me pasó. Y yo me imagino que a varias mujeres le ha pasado también, que en su borrachez pues se han llevado a alguien enredado en su camino, y no es como que slut shaming ni nada, eso pasa all the time. There's nothing wrong with it. Women do it too. Es necesidad, I guess, al momento. Chacha. Pero alcoholizado, you can also forget, you get amnesia. And it's scary. A mí no me ha pasado, pero yo me imagino estando en esa posición, it would be scary not knowing what you did, or if the person inside you or anything. I'd be scared. A whole, because I didn't know if I had, like, yo no sabía si I had used protection or nothing. So like I waited, did a test of STD, waited again, did another test, because uno nunca sabe, ¿me entiendes? Entonces en esa época de alcoholizado, uno no está fully there, ¿sabes? Es como que, uy, no, loca, no se lo recomiendo a nadie. Yeah, if anybody wants to do it under the influence, do it under the influence of weed. Y ya. Enjoy. Porque alcoholizado ni por carajo. Just saying. So you guys want to talk about any other topics? Any other questions? Anybody has a kink? Oh. Like, I talked about that like a few minutes ago, but then now I'm thinking, does anybody have a specific kink that no matter what, if it happens, ya estás ahí. Ya está. Para meter mano. I have daddy issues. Oh, really? Yeah, that's mine. That's my kink. Ooh. girl, same. And if you start talking bad to me, like, who's your motherfucker? I'll be like, baby, give it to me. Like, what you talking to me about? Yes, I'm ready. Let's get it going. Fíjate, ahora pensando, cuando ustedes lo mencionan, yo soy algo así, but I was gonna say I like to be dominated. I like when a guy says bend over, like, con la cara seria, y yo tenga que decir yes, daddy. It's all of us. Dominen de verdad, yo soy pura sumisa. Like, I'm a switch. So I could be dominant, pero with my current partner, no es tan fácil ser dominant when the guy is a full-on dom. Like, tú tratas de ser dominante, and he says no, and you're already, okay, yes, daddy. Like, okay. No más. So I would get dominant. Like, the dominant is my king. Yo, I don't know. Ahí yo no sé, como que. Eso sí. Bueno, maybe.
Me acuerdo que tuve un compañero de universidad que era francés y yo creo que ahí eso era mi debilidad, el acentito, pero así como que decir como que daddy issues o algo así como que no. It could be something that turns you on as well. That turns you on, like a kink, like oh, that they lick your feet. Or como que algo así como que... Si me tocan las piernas. Tengo la gente prohibida que me toquen las piernas. So that's... fucking Un beso o así. No, más que... Ya, no. I don't know why. Pero, yeah. I mean, we can sit here and talk about anything, but to be honest, it's just the way that you like it. Ajá. Como hay gente que le gusta que they get scratched. There's people that like being bitten or being like marcado. The spanking es otro, que hay mucha muchacha que le encanta. Hello. I like it, like, como que así, como que... Rough. Yeah. Not necessarily rough, more like being charged. Like, yes, like, what you want me to do? I'll do it for you. You know what I'm saying? Like that. Yeah. That's basically a dominant submissive. Uh-huh. You like being dominated. You like being in bed y que te ponga en posiciones sin que tú digas algo. Uh-huh. I kind of have like a fetish that I want to do, but he doesn't let me do it, and it's pegging. Yo, am I the only one that wants to peg my husband? Like, usted sabe lo que es pegging, ¿verdad? Yes, and I've always wanted to try it too, but No se deja. No se deja. Y no se va a dejar. no, que hago lo que sea menos eso. Mira, y yo le digo, un dedito. Digo, un dedito. Ay, no, eso mismo le digo yo. Just that, bueno, conmigo es otro 20, because if I do that, girl, and they're short now. Eso es peor. And there's, girl, y yo le digo, a finger? No. Y yo, I have like a bullet, right, for the clip. And that shit's like this. It's like, es como así. Like around there, right? Y yo le digo, eso, no se puede así. Y yo digo, ajá, ¿se ha hecho la colonoscopía? No. Sorry, Lex, but el mío se hizo la colonoscopía y me dijo no. You're gonna get that yearly. Mira, he thought that I was the only one. He would tell me, él me decía, Yensi, you're sick. O sea, eso no es normal. Y yo le dije, yo te sé una cosa. Hasta ahora no ha habido una mujer que yo no le pregunte si alguna vez ha fantasized of pegging their husband y me han dicho que no. Ni una, yo nunca, no he conocido. Si las hay, escríbelo en el jodido comment because I want to know, like, why not? Like, they go to you, like, what you talking about? Don't you want, como que no da curiosidad. Once and be done with it, like, you will never know unless you try. You heard that? You'll never know unless you try. You know what I'm saying? Y me van a sacar ahora de Cinever. Chica, pero lo tienes que coger en el mood cuando él esté bien motivado. Ahí. Sorpresa. Me imagino que él está, this was a bad idea. Mira, okay, wait. Okay, he's like, wait. No, oh my God. He's like backing up. Okay, retreat. So entering a zone that I don't like. Y fíjate, mencionaste eso y yo iba a preguntar los sex toys. Because I don't know about you guys, but I've never had one. Had one what? A sex toy. I never had one. Never. I still don't. What?
Yeah, What you and talking I feel about? like the only person que está así. Wait a minute. Are you serious? We're going to Condom World. Where do you live? Where do you live? No, yo estoy en metro, Road mamá. trip. It's okay. It's okay. It's okay. I go to Bayamon de vez en cuando. We could link up. I'll take you to Condom World. I'll show you the world. It's a whole new world. Yeah, because even my best It's a friend whole new girl. world. Mira, toys, like games, I've tried vibrators, dildos, bullets. Like, you let me know what you want to get, and I'm gonna tell you. Like, we could go. We're gonna go. Y'all invited. Y'all live around that Mira, area. hijas de S.A.M. bolsa tras bolsa de dildos ahí. We O just sea, yo siempre me he querido comprar el juguetito ese que tú te pones en el panty y bajas la aplicación. Se lo dije, mira, que lo usemos. Mira, pero fíjate, si no los consigue, en Condom Run venden el bullet. Y eso es, it's like, Nick, let's go find the bullet so I can show them. Yeah, it's right here. It's in there. Es así, okay? And you put it right on your clit. And you change the vibrations. Yo, what? They call it a bullet for a reason, girls. Porque eso te hace venir, mira, así. Porque, no, that's not it. I know the one that Lita's talking about because I wanted to try that, but I am so sensitive, but I feel that I cannot contain my face. I got for the balls. Ooh. I got the extender, like to feel it, like, you know what I'm saying. I got the dildo. I got a whole bunch. I got a different one. I got what? Don't talk to me about that. Oh no. I'm gonna have to do it. I'm gonna have to do a search because I'm about to be like, what? ¿Y de dónde sale eso? ¿No tiene patita? Es que los tengo, no, yo los tengo en un sitio y no voy a hacer que las nenas, tú sabes, en su curiosidad de la vida, lo que, y eso es así de chiquito que si lo perdieron, está perdido en el espacio, mamita. And my house is big. So, yeah, my house is Yo no big. quiero imaginar eso. Y mira que yo he visto videos, but you guys know America's Funniest Home Videos. So there was a version of that on YouTube, and they showed that this kid found Mama's thing and is using it as a sword. I'm gonna tell you something. My daughter, Khaleesi, ¿verdad? Ella fue. Let's act like this is the dodo. Mommy, look. Because obviamente ellos lo han visto en mi cuarto. Le digo, no juegues con eso, but that's mommy's toy. Es lo que le digo. Mommy, look. I got your toy. Así, swinging it. Gracias a Dios que yo lo desinfecto, lo limpio. Así, yo, give me that. Give me that, baby. Give me that sweet baby. Oh my God. Wait until you get older. You're going to be traumatized. You're 5 years old, cuando ya tú tengas como que un poco más de edad, tú vas a decir, carajo, esta es literalmente mi madre. Ay, me muero. And I never thought that I would ever actually hear somebody, a friend of mine, actually go through that because I only see videos. Oh, yes. Girl, I was like this. I was like, y después yo, no sé, yo en inglés hablamos, pues hablamos como hablamos, o sea, sexualmente a veces nos decimos comentarios en español porque las nenas están aprendiendo español ahora, ¿verdad? So sometimes we say like little comments like, oh, last night was so good, como que, you know what I'm saying? Y después yo digo, caramba, cuando las niñas tengan como 15 años que empiecen a acordarse, porque ellas tienen 5, so que ya ellas tienen memoria, ya están recuperando. Cuando ellas como que caigan en cuenta de las cosas que decimos frente de ellas, van a I don't know how that's gonna be. That's gonna be traumatizing. Yes, it's gonna be like, Lord Jesus, take the wheel. I mean, I think I've had my type of experience with that, and right now I'm here like, oh Jesus Christ, that's what it was. You see? And I don't speak of it ever. Yo quiero contar algo de eso. Tú sabes, cuando mi mamá vivía con mi ex padrastro, yo era bien chiquita, tenía como 12 años, qué sé yo. Yo me acuerdo que una noche yo me levanté
Y yo sentía que la cama hacía pla, 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 y que nosotros como que nos movíamos y yo no entendía qué estaba pasando. En mi mente yo decía, like, ¿por qué nos estamos moviendo? Y pues yo empecé como que a moverme así disimuladamente y ahí todo paró. Y me volví a quedar dormida y pues años más tarde yo dije, Dios mío. Mira, mis hijas estaban cogiendo una siesta en mi cama. Pero de momento, no sé qué caramba pasó, que Nicole y yo empezamos como a calentar motores. Y de momento, ellas están dormidas, están dormidas, qué sé yo. Pues ahí empezó la acción. Ahí una de las nenas hace como para levantarse, ¿sabes? Que empieza como que a moverse. Lira, tú que tienes nenas pequeñas, ¿sabes? Tu nena es pequeña, o sea, que ella empieza como que a moverse, y uno sabe como que ya va a ir empezando a levantarse. Mamita, como es que Nicole empezó a jamaquearla. Así, estaba así, dándome y jamaqueando. Y yo, Dios mío, no se levantó. No se levantó. Pero yo digo, Dios mío, a ver, de verdad que a veces uno ve ya unas cosas. Multitasking, holy. A veces como que uno no piensa, mira, yo dije, ay, se acaban de dormir, tenemos aquí por lo menos 2 horas, porque los nenes a veces duermen como 1 hora, 2 horas. Pues ay, tenemos tiempo. Mamá, cuando ella empezó a moverse, él empezó, ¡duérmete, padre! ¡Duérmete! No. Let me show them how you was doing. Así. Oh my God, I don't need the best. ¿Ves por qué soy como soy? Es que somos una combinación perfecta. Yo. You guys are too cute, I swear. You got how open you guys are with everything, and you guys are so compatible, like chemically. Oh, yeah, girl. Pero mira, no, like having kids, like, okay, yo y Lira somos las únicas 2 que yo creo que tenemos hijos. ¿Cómo, Lira, o sea, cómo te ha cambiado a ti tu vida sexual por eso? I don't think people talk about that a lot. Pues honestamente yo siento que yo me siento como que con mi cuerpo no me siento igual de confiada que era antes. Ajá. Porque he rebajado mucho después de lo de la lactancia y como dejé de darla, pues como que volví a ser flaca. Y pues ya no estoy tan active de que me gusta, pero me gusta con la persona que estoy porque me entiende y trata de buscarme la manera, qué te gusta, cómo puedo encenderte esos días que estás tan apagada, cómo puedo hacer. Pero aquí es que me ha cambiado mucho, pero sigo siendo así bien bellaca, vamos a ver, claro. Ajá. No se me ha quitado, pero cuando estaba embarazada era espectacular, me encantaba, porque esos son 9 meses que tú pues no tienes que preocuparte de nada, porque estás ahí. Y también se siente diferente estando embarazada, no sé si a ti te pasaba, pero se siente bien diferente. No, pues después que yo di a luz, aguarde que son gemelas, o que imagínate las 2, pues a mí se me quitó la gana, y además de que yo caí en una depresión malísima. O sea, yo tuve una depresión postparto horrible, de que a veces me encontraba llorando en la bañera, de que, ¿sabes? No, como que no podía bregar. Que eso obviamente afectó nuestra relación sexual, grandísima. Llevábamos tiempo que a veces ni teníamos sexo. Y yo no sé qué nos pasó, no sé si fue que ¿verdad? Que yo he estado en una línea de sanación, ¿verdad? Recientemente, de que estoy tratando de sanar mi mente, ¿verdad? Deal with the stuff that I have going on in my head. Y eso ha abierto las puertas del mundo sexual nuevamente de una forma exitosa. I can actually relate. I can relate because I started therapy a couple months ago, and I always thought that I had the lowest libido, que no me interesaba. Pero después de terapia, después de ese crecimiento y de entender que en verdad yo quiero en mi vida y todo eso, y la transición que yo tuve durante estos meses,
ahora entiendo es que yo no estaba right in the head, and also not in the right place I wanted to be in life. Mm-hmm. Yeah. So even you have to treat yourself like everybody says, like a temple, but you also treat your mind like a temple too. You have to check up on yourself, because some of these things are not right, even though in your head you think, okay, no, it's fine, it's just that's how I am. Oh, that's how you were programmed to think. Depression messes with your liberty, like tu ganas de tener sexo. Cuando tú estás en depresión, no sé si alguien más ha estado, ha sufrido depresión o ansiedad o alguna cosa de esta forma, literalmente tú ves cómo te quitan las ganas de hasta a veces de comer, o sea, de hacer cualquier cosa, o sea, nada más hasta levantarte de tu cama, es como que, ¿por qué no quiero? Como que así. Imagínate el sexo. O sea, que físicamente tienes que estar haciendo algo, físicamente tienes que estar ahí con otra persona, y a veces es uno que no quiere estar ni con uno mismo. Como sí, que, no solo físicamente, mentalmente también, como que tú no tienes ninguna forma de cómo conectar con esta persona. Ni la energía, o sea, la energía que tienes que tener para poder conectar de una forma ¿sabes? Para poder ser compatible en sexually. Priscila, no sé si a ti te ha pasado algo así, ¿verdad? Que no tienes hijos, yo lo sé, pero por lo menos, ¿verdad? Sí, en cuestión de estados de ánimo, sí, uno lo nota, ¿verdad? Que si estás en depresión o pasando problemas de ansiedad, uno nota el cambio y te dan menos ganas y como que, ¿verdad? Uno no quiere como que hacer sentir mal tampoco a la pareja porque nothing wrong with him, ¿sabes? Uno, pero como que sí, terapia ayuda bastante y eso te cambia todo el panorama y tienes que estar obviamente también in the right mind, ¿verdad? Como dijeron, el cuerpo es un templo y la mente también, y eso también, pues, ¿cómo te digo? El tema sexual no es solamente el deseo, también es algo, no quiero irme así bien indie, pero espiritual y todo va en la misma línea. It is. Sí. It's if you want to spiritually, it's an energy exchange. Exacto. Mira, yo leí uno que decía, be careful with whom you lay, because you're transferring energies. So, incluso Nicholas siempre ha sido una persona bien confident, o sea, yo no diría que es una persona depresiva, pero incluso aun cuando yo estaba pasando por mis episodios de depresión y de ansiedad, yo puedo ver ahora como él se pone a veces emocional, como él se pone a veces con esos mood swings, y yo digo, espérate, tú no eras así, o sea, porque, ¿verdad? Eso es algo que es bien yo, es bien, so, it's like weird, como que ver how you rub off that energy onto somebody else, so that's why you have to heal yourself, so you won't pass your vibe, your energy, your traumas onto other people. So I think that's why I'm like, for me, it's so important healing for my daughters, for my husband, for me primarily, porque uno ve, o sea, esas energías se pasan. Incluso a veces yo he llorado frente de mis hijas, o sea, en ese sentido, así a veces, ¿sabes? Porque no lo puedo aguantar, y yo pues trato de como que encaminarlas de que, okay, mami sad today because of this and this, explicarle lo mejor que pueda, ¿verdad? Sin troncharles a ella esa ilusión de lo que es ser adulto y la vida, etcétera, because I don't want to be like, life is fucking hard, you know, o sea, tampoco quiero hacerlo así, ¿entiendes? Pero, like, I try to heal and to be as honest as I can, but girl, it's like, sometimes it's hard. Sometimes it's like, I need my time for myself. No sé si a ustedes también le pasa eso, como que I'm like, please leave me alone. I need the world to just leave me like the fuck alone because I need myself. Me ha pasado, pero I know it, like, my love language is physical touch, so I technically just like, I crave people to hug me, like kiss me, todo eso. So solo me ha pasado una o dos veces que yo quiero estar como que sola. I just want to do my own thing. But to be honest, the way I heal better is with people. That's your love language.
Yo te diría que yo puedo ser de ambas maneras, porque pues me gusta que cuando estoy triste vengan y me den cariño, pero hay veces que estoy tan triste que no quiero que esté alrededor mío porque siento que el mero hecho de tu presencia me molesta. Y pues es cuestión de que yo necesito un tiempo para mí, para descansar y retomar mis energías y entonces volver. Pero puedo ser de ambas maneras, pero casi la mayoría de las veces soy así de que I need my space, porque si no siento que me sofoco y es verdad porque cuando uno está en una relación, es cierto, uno intercambia energías y yo era de las que al principio, cuando empecé la relación, busqué, ok, pues yo soy Capricornio, él es Sagitario, el horóscopo dice que... Yo, I'm Sagittarius and my husband's Capricorn. Awesome. Yeah. Pues es algo que el horóscopo dice que es horrible, que nosotros somos polos opuestos, pero que si tú logras entrar y crear esa unión va a ser espectacular, porque es que pues yo soy bien diferente, él es bien diferente y se hace porque yo soy bien open hablando de que me siento mal y que esto me molesta y él no. Y pues él aprendió así, gracias a mí. Y pues así es. Opposite attract. Like now I can understand why opposite attract, because I've been in relationships where we're so similar que en verdad it's fun and all, pero ahora I'm a Pisces and I'm dating a Leo. Different. It's a Chris Leo and it's a lot different. It's very intense, but I love it. I love how opposite we are and we kind of complement each other at the same time. No sé si ustedes, pero como dijiste, Yalira, es algo raro at first, but then you understand why. Te encanta, porque exacto, tú logras ese in-between y sí, está cabrón, porque es horrible. Hay cosas que tú dices, Dios mío, yo no aguantaría estar con esto. Pero si tú ves más allá, no, o sea, todo este set que yo tengo aquí espectacular, tú no lo ves al frente de cámara porque él está siempre detrás asegurándome de que yo me vea espectacular. So, pues ese es el tipo de teamwork que nosotros tenemos. Yo estoy al frente de cámara, él está detrás y lograr poder trabajar en cosas que nos gustan a los dos es espectacular. Eso es lo más que a mí me gusta de la relación que tenemos. Los dos somos líderes, los dos somos inteligentes, los dos nos gusta mandar en un área más que otra, pero pues logramos ese in-between. Yeah. I completely understand. Like I said, I'm currently with somebody now que es completamente lo opuesto, pero I love it. I will forever love it. This dynamic. Y no vuelvo para atrás. Y especialmente, volviendo para atrás el tema de lo que estamos hablando ahora, in that sort of sense, in sex, también. Okay, opposite attract, even in bed. Yeah, but I think in bed you gotta be a little bit more compatible because hay gente que le gusta unas ciertas cosas que tal vez a ti no te guste y pues como que. Yeah, but I think that's also how open you are, because I before I wasn't that open, but with the right person, you kind of open up to try new things, and then you learn more about yourself. That I didn't know I liked this, but okay, keep doing it. No, es como todo. Es trial and error. ¿Sabes? Hay cosas que si tú nunca los intentas, ¿cómo vas a saber que no te gusta? ¿Cómo vas a saber qué crea en ti? ¿Qué sentimiento te crea? That's why pegging should be the first thing we do. Woo! Hello. Yes. We're gonna put whoever, if we become successful, if we succeed in this mission, we gotta celebrate. It's gonna be triumphant. No, champaña de las expensive. No voy a ser yo.
Porque mi esposo es bien telco. Mi esposo ya él dijo que no, ya él plantó Yo bandera. se lo he dicho que yo lo voy a coger. No te preocupes. Tú vas a ver. Y eso va a ser un segmento aparte que mira, chicas, lo hice. I will wait for it. I will wait for that. You best believe it. No, pero. Bueno. Sorry. We've talked about sex toys. We've talked about kinks. We talked about turn offs, right? What is, and this is going to be a little bit, tú sabes, físico, pero ¿qué parte del cuerpo del hombre o mujer te gusta más y te atrae más? Like, it turns you on when you look at it. Because for me, it's back. If I see a strong back, oh. A mí me encantan los brazos grandes. So, a mí me derrite. Ese es lo mío. I'm an ass. If you got ass, I'm gonna look at your ass. You must believe it. Yes. No, yo lloro cuando veo que, why is his ass quirkier than mine? What? No, like, I can try because there are some asses that are gorgeous. Chris Hemsworth is one of them. No. Después me lo comparo conmigo y esos otros 20. ¿Y tú, Chris? Okay. Yo tengo varias cosas. Yo tengo, no sé si es fetiche, los hombres con barba. Yes. Yes. De las mías. Ajá. Cuando son hombres con barbudos, barba me matan. Después lo que miro es la sonrisa. Si sonríen bonitos, they got me. Si no, no. Y que tengan piernas gordas. No me gustan las piernas flacas. Yo creo que esas son las tres cosas que... Fíjate, yo, pues la espalda, yo soy con... I have a thing for tall men. It's not... I'm 5'1", guys. Yo soy chiquita. Oh, you are? Yes, I'm tiny. And my current boyfriend is 6'2". And all my ex-boyfriends are over 6, almost. So I have a thing for tall men, guys. Yo llegué a salir un día con un hombre que era espectacular, pero lo que medía era como 2 pulgadas más que yo y dije, descalificado. So, Y también, yo no soy tanto con la sonrisa, pero con las caras serias. I don't know what it is about. They're very serious, like I'm mad or I'm just like, whatever face just turns me on. I mean, yeah. I laugh because I know exactly what you're talking about. Without, you know, it's like, yeah, you know what I mean. You know what I mean. Como que esa cara de como que, de que estoy encojonado, de que siempre te mira puesto para el problema. Yeah. It has to be like, oh. Even if it's resting bitch face syndrome, like I always say, because my boyfriend right now has the resting bitch face syndrome to a T. De las que yo tengo que decir, tú también me molesta mi cara seria, ok. Pero Leos, super intense. So we already talked about our favorite body parts. Oh, I can mention the girls part. Like I'm attracted to many genders, not all. So now I'm not technically pansexual. So when it comes to women, I'm a ass girl. For sure. Ass, I told you, it's just ass. Con mujeres, para mí es algo tan... No sé cómo explicarlo. Es like puro tatuado, like curvy tattoo. Ahí yo estoy como que, hi. Little heart eyes. Para mí serían los muslos. Me gusta que la mujer tenga sus buenos muslos. Sí. Y cuando tienen los mediecitas hasta aquí, que se ve un poquito del muslo saliendo. Es bello. Diosa. Diosa. Con mujeres yo tengo bastante más preferencia que con hombres, para decir la verdad. Si lo ponemos de esa... When it comes to gender fluid people, I just find confidence to be so attractive. But when you're gender fluid, it's just a whole nother level of confidence. You know what I mean?
Y yo I had my fair share of people, gender fluid people, that tú te preguntas, why are you so fucking high? Why are you radiating to me male and female energy at the same time, so androgynous, and yet yo siempre así, ¿no? No, yeah. I don't know how much I revealed, but ya está ahí. It's out there. It's in the world. It's in the world. Okay. Y no es que no, mucha gente conoce que yo también soy polisexual. Hay gente que me conoce como bisexual, pero polisexual es lo que I recently am coming out of, because it's what I feel most comfortable to labeling it. Mm-hmm. Porque técnicamente no soy pansexual. Yo tengo mi preferencia. Pero tú me puedes poner en un cuarto lleno de hombres y mujeres, ya I'm pretty sure I'm going to look at every single one of them. Mira, ¿tú también eres bisexual? Pues, I guess que me podría clasificar en bisexual. No he tenido una relación así amorosa con una mujer, pero sí he tenido experiencias con mujeres. Pues sí. Sí. Es algo que me he puesto a pensar hasta ahora. No, la gente piensa que para tu ser la gente piensa que para tú ser como que bisexual o algo así, es como you have to have like a love relationship, like it's like not really, like there's bisexuals that have never had a relationship with their same sex or with a different sex, even like gays that could classify themselves as bisexual because they could feel attraction to the other sex. I mean, it is also a big taboo in the LGBTQ community to be something that is not directly to one person. Like if you like multiple people, polysexual, pansexual, bisexual, and any other sorts that has to do with more than one gender, it's classified as a taboo because decídete. Siempre es la misma cosa, decídete. Y de te gusta esto, te gusta este. No, es que me gusta todo. I like both, I like all. But isn't that funny in itself? Because ellos son discriminados por su orientación sexual. Pero entonces, cuando conoces a alguien que no es, como que no cae dentro de lo que ellos creen o sus parámetros, es like, no, you can't be that. And it's like, what are you talking about? What you believe in is also so demonized. Why are you demonizing what I believe in and what I'm attracted to? Pasa también con la gente que son asexual, porque no entienden cómo alguien no puede tener una atracción sexualmente a otra persona. Así, hay personas que son asexuales, like, pueden ver a Chris Hemsworth, como vamos a coger Chris Hemsworth de ejemplo, al frente de ellos, and it doesn't tickle them, because they don't find that attractive naturally. They just find people beautiful and that's it. But they have sex, don't they? Eso es lo que yo no sé. Like, yo quiero aprender más de lo que es siendo asexual, porque no es hablado enough in detail. ¿Alguien sabe? Mira, tú sabes, Priscila, tú sabes si los asexuales tienen sexo. I have no idea. No. If you guys are asexual, comment on, like, because I want to know, for real. For real as well. Mm-hmm. Like, I'm interested. ¿Sabes? Acuérdate que, ¿verdad? La mayor forma de ignorancia es no preguntar. Es lo que yo pregunto. ¿Verdad? Porque uno no lo hace sabiendo. So, like, I want to learn. De parte del tema que nosotros aprendemos de esto unos al otro. That's why it shouldn't be taboo. Especially también cuando when you're questioning your own sexuality. That you learn. So you learn from other people, like I said, like about yourself, and también aprende de diferentes términos de que puede ser que tú caigas en esa categoría. Porque I only recently learned about what polysexual is, and I feel more comfortable calling myself a polysexual than a bisexual. Aunque sí es algo que no se escucha mucho, porque no está, vamos a decir, en la palabra LGBTQ+, pero that's what the plus is. But
what's the difference? Like for real, that's what I want to know. Because when I think of bisexual, I think of a person that could be both with a woman and a man. Right? So I don't know what polysexual like means. exactly. Okay, so si tú indagas más en lo que es bisexualidad, no necesariamente tiene que ser atraído al mismo género y al opuesto. Es a muchos géneros. Bisexual, bi, means more than one. Means two. That's how Technically. they're more than two, or two or three, or doesn't matter. Después entra lo que es polisexual. Poli es mucho. Pero técnicamente, como yo le explico, I'm not technically pansexual because pansexuals said they're attracted to all genders. And polysexual is just one step more to being pan, meaning I have a preference in gender, but I'm attracted to most genders. If that makes sense. So I'm attracted to gender fluid people, al igual que I can be attracted to transsexuals, I can be attracted to females, male identities, lo que sea. Y está también los demisexuales, porque demisexuales no técnicamente es lo que tú estás atraído de lo que tú ves. Es lo que tú sientes. Exacto. So there are different categories. So let's say if you got not homosexual. I was gonna say homosexual, heterosexual, bisexual, polysexual, and pansexual. If you want to do it en una escala, yo soy en la tercera. Like you could be with the transsexual, just like you could be with like a guy, a girl, you know, just if we want to go more explicit as well. I don't mind dating. I mean, of course, I have my boyfriend currently, and I love him to death y todo. Pero si hay una persona que es transexual, pero no está cambiado completamente, vamos a decir, está cambiado solo de una parte, a mí no me importa. I get it. Yeah. I don't mind it. I still find you attractive. Yeah, it's like love is love. Like, como que if you find him attractive, you could fall in love with just basically any type of person. But not all, because there are not all. Exactly. Okay. I got you. There's a couple things that I would say, I'm not a big fan because I'm not used to that. And maybe this could be, let's say, a gateway to being pansexual. Have that experience, but I am more comfortable saying that I'm poly. Okay. I've never heard somebody call themselves polysexual. That's why I was curious. I wanted to, not stay ignorant. And since you're right here, I was like, let me ask because. Yeah, it's good to teach people about these things. Como dije, aprende uno del otro, y maybe it's something that you had in the back of your head, like why do I like different people? Is there a category for me? There is. Even though I'm not a big fan of putting labels, but there is a category for you. Yeah. Sorry, estoy mirando al lado, pero el gato no se decide si subir al counter o no, and he's distracting me. So we might have an appearance of a child. Oh, we already had one of my child. well, one of them. You have two. Yeah, I have twins. Twins. Oh. Yeah. 5 years old. They grow up real fast. Ahí están pidiéndole al hermano y yo. You funny. No. Yo le dije hoy al papá que quiero el segundo, pero como dentro de los próximos 2 o 3 años. Yeah, no, it's hard. I for sure want kids, and I don't care if it's now or later, but since I'm diabetic, it's a little bit more difficult. Yeah. Because carrying a baby when you're type 1 diabetic is not easy. And especially cuando puede ser que yo tenga twins por parte de padre, yo soy cuarta generación. So I might end up having twins, and I'm 5'1", I'm 110 pounds, I'm skinny. Y yo te aprecio porque tú eres más como yo, so my build, y you carry that belly like a champ. My stomach was crazy. Oye, y no llegué a pasar las 120 libras, ¿sabes? Me quedé en las 110, 115. ¿Cómo? Ya. ¿En el embarazo, Lira?
Sí, en el embarazo. De verdad. Uh-huh. Girl, yes. 6 algo, 6'2", 6'3". Que no salió gordita, pero ahora está bien mulona. Ay, yo la vi cuando estaba the questions, the trivia. Que estaba comiendo de todo. Yo decía, mira, comiendo ahí de todo. Come vegetales, come frutas, es espectacular. Oh, so glad. I can't wait to have my kids, pero que no de primera sea twins. Wait a minute, we're talking shit, but are we gonna end it here, or what's gonna happen? Because we just kept on talking, and this kept on recording. Okay, so para terminar, mi gente, yo creo que Lex va a tener el momento para editar todo esto, and I'm pretty sure he's gonna be editing out the Peggy part, but I'm gonna keep repeating. Peggy. No, he's not. He was dying for me to ask because he thought that I was the only one that wanted to. I was like, you're gonna see that they all want to fuck their babies. Like, what you talking about? I mean, technically speaking, the male G-spot is back there. So I know. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Él sabe, he be playing games, but he knows that when I be licking the part, que el del nie, que es not the ass and not and like right there with the ball that, he knows that he be like, yes, Lord Jesus, come for me now. No se dejan llevar. No se dejan llevar. I'm right there. Like, let me in. Oh, the meme is just playing in my head. Terminar, vamos a dar como que unos tips and tricks para la gente no ser tan cerrada y en verdad como que go with the flow when it comes to sex, maybe? What do you guys think? I think que deberían hacer lo que quieran, con quien quieran, donde quieran, bueno, no donde quieran, ¿verdad? Hello, si hay niños, tú sabes, ten cuidado, mi gente, you don't need to be, you know what I'm saying? Don't be teaching these kids. But, yo, it's sex. Live life. La vida es una, la vida es tan corta, o sea, mira, just do what you want. Fuck. Y si no te está haciendo venir, either enséñale, porque se puede enseñar. Yo te digo una cosa, yo le enseñé a uno y funciona, porque tú le enseñas lo que a ti te gusta y como te gusta. So that's a good thing. Ahora, si no tienes la paciencia para enseñarle, 1 año sin venirte, eso es demasiado de tiempo, mi gente. O sea, borrón, cuenta nueva, consíguete a otro que sea compatible contigo, que te moje de arriba abajo, que te mame el toto. ¿Tú me entiendes? Que esté ahí contigo, que tú te vengas a chorro. You know what I'm saying? Like, don't be afraid to have sex. Don't be afraid to fuck. Just fuck, you know? Conciencia, condoms, you know what I'm saying? Do whatever you want. Somebody else. Priscila? Yo, vivan al límite, protéjanse, don't fake it, ok, don't fake it. Exige lo que te gusta y como dijeron, donde sea, donde quiera, no importa. Exige lo que quieres, punto. When in Rome. What happened in Vegas? Estoy de acuerdo, pienso que uno tiene que ser abierto con lo que le gusta y no tener miedo, y si tiene miedo, preguntar, explorarse a sí mismo. Si no sabes lo que te gusta, pues tócate, busca información, ve cosas, aprende, y si tienes la persona ahí, pues mira, just let it go with the flow, y donde sea, a la hora que sea, cuando sea, es verdad.
Yo por lo menos en mi parte yo voy a mencionar when es no. También respeta tus boundaries, respeta tu Exacto. misma, because if you're not into it, if it feels wrong, stop. Ajá. But no es no. Si alguien forces you, that's not right. Ujú. And coming from a person who has had bad experiences, really bad experiences with mental disorders because of it, Ujú. try and see where your boundaries como que se quedan Ujú. y no seguir. Porque at the end of the road, then you're going to have a bad relationship with what sex is. Exacto. Especially if you're still coming into your own, where you're still learning who you are, what you like, what you want. Si algo te está haciendo sentir, ¿verdad? Incómoda, no tú, you're not into it, then stop. Don't do it to please him or to please her or don't do it to please nobody. Please yourself. Because at the end of the day, tú no sabes qué consecuencias eso va a tener para ti mentalmente de que tú hiciste algo because in a way you felt forced to do it. Don't do that. Don't do that to yourself. ¿Sabes? Como que no vale la pena. Definitivamente. And that's where I want to leave it. Just remember that no is no. Consent is important. And also, if you're not sober, if you're alcoholized, that is not consent to anybody to touch you. Hello. Shots Say fired. that one more time. Say that one more time. When you're sober, it's fine. When you're drunk as hell, it's not consent for people to touch you. Okay? So y'all protect yourself. And for the husbands, try pegging. Let your wives peg you. Peg, So let them peg you. Pegging. Ya todos nosotros vamos a ir para Condom World. And we're gonna get it. Y lo vamos a dejar for a rainy day. I'm gonna let you know, Isabel. You think I'm playing games, but I got your number. I'm gonna tell you for real, we're gonna hook up and we're gonna Condom World next time. We're gonna show them what we got. Y comenten, quiero ver cuántas lo han logrado. ¿Cuántas han logrado? Queremos Por favor. saber las personas asexuales, queremos también hablar de tu experiencia. Like, Queremos maybe- hacer un movimiento. Hashtag pegging. Yes, hashtag pegging. Let's get it. You guys, it's S.A.M pegging season. Woo! Okay, bye guys. It's been real. Bye.